que están allí consagradas, es importante aquí establecer que antes de tener el concepto de WhatsApp, hay que tener en cuenta los entornos en los cuales nosotros nos movemos en nuestra actualidad. Digamos que ahorita todo el tema de las aplicaciones ha tenido muchísima incidencia a nivel mundial, no solamente nacional, sino a nivel mundial, y en el impacto en lo laboral, ¿sí? Aquí vemos las sentencias recientes de la Corte Constitucional, aquí hablamos ya de la alta corte a nivel nacional, ¿no? La sentencia con una acción de tutela, la 574, sobre la divulgación de la conversación virtual de los grupos WhatsApp, la sentencia 602 del 2006 sobre el derecho a la intimidad, el pronunciamiento sobre las impresiones de mensajes de datos como a nivel probatorio y la ley 527/99 que establece las exigencias de la validez probatoria de los mensajes de datos. Digamos que eso es bueno que lo tengamos en nuestra psiquis, porque eso es lo que nos va a dar la apertura del porqué y poder entender muchas cosas del manejo. Digamos que no existe ninguna legislación nacional ni mundial que nos dé el dato específico con relación a una conducta, sino es más bien a la interpretación que se tenga con respecto a ello. Por eso arrancamos con el tema del WhatsApp, que es una aplicación para teléfonos inteligentes, ¿no? Donde todos enviamos mensajes, notas, escritos, imágenes, videos. Pero resulta que esa información o esos datos que nosotros damos también allí, pues también se recopila una información específica y nos dice a través de qué medio de dispositivo se envió, qué sistema operativo. También nos da la dirección del IP, el hardware, el navegador, la información de red. ¿Por qué lo menciono? Porque ese es el medio probatorio que vamos a tener en caso que se llegue a utilizar para diferentes momentos o circunstancias. Digamos que es bueno tener esos datos. Segundo, cuando uno entra como miembro de un grupo WhatsApp, ¿sí? Pues uno envía como administrador la participación y el receptor es el que decide si lo acepta o no la invitación. Pero también el receptor, ¿sí? Tiene la posibilidad de poderse salir, silenciar el grupo, retirarse de lo mismo, silenciarlo, personalizar las notificaciones. Mire que ya comienza a tener otra connotación. Por eso es tan importante tener ese tipo de conceptos, ¿no? Porque de allí es que comenzó. Mire, yo doy mi privacidad hasta qué punto. Y digamos que lo de las sentencias, una de las sentencias últimas, la que fue una acción de tutela, y fue a nivel constitucional, la 574. Ahí la Corte hace unos pronunciamientos hasta qué punto la línea del WhatsApp es privado, es reservado y es público. Mire que ahí ya comienzan el tema de las definiciones, ¿sí? Y como el tema del WhatsApp va muy encaminado, ¿te devuelves, porfa? Gracias. El tema del WhatsApp va muy encaminado a un derecho fundamental que tenemos todos nosotros los seres, los colombianos en este momento, y es el derecho a la intimidad. Y nosotros podemos entender ese derecho a la intimidad, ¿sí? Porque es una intimidad que puede ser personal o familiar. El uso de su buen nombre. Y el Estado es el que tiene que respetar o hacer respetar ese derecho a la intimidad. Ahí se desprenden una cantidad de, llamémoslo así, aforos, o sea, de protección hacia la persona o hacia la dignidad de la persona. Y es el tema de, por eso le dan un rango constitucional, ¿sí? La Carta ampara la intimidad como tal, la Carta Magna, o sea, la Constitución, que nadie está obligado a revelar sus convicciones, que no autoincriminarse, no declarar contra sus parientes, prevé la intimidad a la familia, que es inviolable como tal. Y esto está sumado a unos convenios internacionales, ¿sí?
Y esos convenios internacionales están tácitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí se desprende todo lo que en la actualidad estamos viviendo, ¿no? Las injerencias arbitrarias de su vida privada que puedan utilizar las demás personas, los ataques que pueden ser contra su honra o su reputación, las injerencias abusivas de su vida privada o de su familia o de su domicilio, y ahí se comienza a desprender toda la ramificación constitucional y de ley. Con ello damos paso a tres grandes definiciones, que es lo que nos pone en contexto. Hasta ahora vamos en el contexto para poder entender la interpretación de lo que es el tema del uso del WhatsApp y las tecnologías, no solamente el WhatsApp, sino también de los correos, cámaras y demás. Y es que, por ejemplo, hasta qué punto una información es considerada semiprivada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la norma o la Constitución nos dice que corresponde a aquella información que no es pública, pero que se encuentra sometida a algún grado de limitación para su acceso, ¿sí? O sea, significa que hay unos grupos homogéneos que se identifican por varias razones, sus funciones. En este caso, y lo ponemos en el contexto laboral, la empresa, la organización, las áreas, y ahí se tratan temas específicos a lo que hacemos y a lo que la parte de organización de pronto nos está pidiendo. Entonces, estos datos no se pueden considerar como de naturaleza íntima, ¿sí? Cuando hablamos de una información semiprivada, pues ya no tiene esa naturaleza íntima, ya no puede ser tan reservada, ¿sí? Y puede ser pública, pero limitada, ¿sí? Porque eso no se puede empujar a todo Colombia, a todo nivel mundial, sino únicamente converge la importancia en relación a las personas que allí que tienen un interés común y propio. Ahora, si nos vamos en el marco de la información privada, esa es la que atañe relativamente a la particularidad del individuo. En este caso, pues podemos poner miles de ejemplos, como el tema de las famosas historias clínicas que muchos de ustedes a nivel inspectorial nos vemos abocados cuando hacemos solicitud, por ejemplo, de unas incapacidades. Antes, si ustedes se acuerdan muy bien, nos pedían que tenían que anexar la historia clínica, eso, y ya casi que todo el mundo sabía qué tenía la persona o algo. Eso ya cambió hace ya muchos años. La información genética, los bancos de sangre, de esperma, el laboratorio, en fin, eso es lo que hay. Y hay una información que es reservada. -5. Y es reservada. ¿Por qué? Porque son datos sensibles al individuo, como por ejemplo la inclinación sexual. Yo no puedo estarle diciendo a las personas qué inclinación tiene, o mandar un cuestionario, dígame si usted qué inclinación tiene o algo, o qué hábitos personales tiene, o datos relativos a qué pertenencia, de qué partido político se encuentra. Entonces, cuando uno ya tiene estos marcos, entonces ya podemos entrar realmente a lo que es el tema del manejo de los grupos, en este caso el WhatsApp, o de las diferentes aplicaciones que se están vendiendo a nivel mundial y que son un sistema innegable de comunicación, ¿sí? Lorena, seguimos, por favor. Entonces, ahora sí entramos en materia con relación al uso del WhatsApp, teniendo ya claridad un poco en cuanto a la interpretación del contexto, a qué se llama público, privado, reservado, qué implicaciones tiene el tema del WhatsApp en la identificación del documento público o dispositivo que se cuenta. Digamos que si ustedes miren que en la definición del WhatsApp dice que tiene que ser un dispositivo de telefonía inteligente. Nosotros los viejitos, ustedes se acuerdan, pues nosotros llamábamos los famosos flechas, ¿no? Esos celulares flechas, pues eso no aplican porque no tienen la disposición para ello. Entonces sí tienen que tener este tipo de particularidad.
Aquí hablamos un tema que ya es el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Digamos que el reglamento es una de las tantas instrumentos que puede tener una organización con relación a estipular el uso de esta herramienta. Digamos que ahorita nos encontramos en una situación atípica, ya que cuando uno habla de estipulación de horarios, uno entraría en un entorno laboral normal, presencial, ordinario, ¿sí? En este momento tenemos una connotación atípica, en la cual, pues si bien es cierto que por el tema de la pandemia y el tema de salud pública nos implicó o nos obligó también a repensar la forma de comunicarnos y a la forma de trabajar. Por ello, el reglamento interno de trabajo toma una relevancia bien importante, porque ahí también se establece la forma y la utilización de los medios. Digamos que si estuviéramos en una situación ordinaria, pues un trabajador, si está en un tema de producción como tal y se pone a mirar el dispositivo, pues vamos a tener una serie de consecuencias, no solo económicas, sino también de riesgo a la salud, ¿no? Porque puede estar atentando contra él o contra sus compañeros. Establece también como una herramienta laboral, ¿sí? Porque es una forma en la cual ya empezamos a tener una serie de comunicaciones y también empezamos a ceder parte de nuestros derechos, si lo podemos llamar así, en el sentido de que la comunicación que se diga o se mencione o se envíe, pues si va a ser a un grupo definido, pues ya no va a tener esa implicación de íntimo, sino será de semi-privado, porque será un grupo homogéneo que le permite también a las partes o a las que integran allí dicho grupo poderse intercomunicar en relación a su función y en relación a su labor. Allí se define mucho el tema de los horarios y eso tiene una implicación muy sentida porque tanto el Ministerio del Trabajo como las altas cortes se ha pronunciado como el derecho entre las partes. Yo digo que siempre es un derecho entre las partes en el sentido de que todo en la vida hay unos límites, ¿no? Digamos que cuando hablamos de definir unos horarios es respetar también que cada ser humano también tiene su familia, que cada ser humano puede tener acá unas situaciones personales que puede atender fuera de su horario laboral, ¿sí? Ya digamos que el uso de la tecnología nos ha llevado casi que 7 por 24, ¿sí? 7 días a la semana y 24 estar casi que en disposición, que muchas de las empresas así lo han tenido de acuerdo al grado o magnitud de conservar la estabilidad laboral en muchas cosas. Digamos que por eso se ha pronunciado mucho las cortes con relación a ello. Ahí también llega el tema de que si yo puedo renunciar al trabajo por el WhatsApp, pues como lo mencioné anteriormente, eso está establecido desde 1999, o sea, ya llevamos más de 20 y pico de años, en la cual se estableció que estos medios es como una equivalencia funcional. Es decir, tiene los mismos efectos legales y probatorios para los mensajes de datos en relación a los mensajes tradicionales, o sea, la famosa carta o escrito como tal. Así lo establece también. En consecuencia, la renuncia digital tiene la misma fuerza vinculante que una renuncia tradicional. Entonces, sí es completamente válido con respecto a ello. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador no se le tiene en cuenta su renuncia por el tema del WhatsApp? O sea, que como que yo envié la renuncia y no me tomaron en serio o alguna situación como tal. Pues el trabajador puede o el colaborador puede enviar un derecho de petición a la empresa o a la organización. Y puede enviar este tipo de situación al Ministerio de Trabajo, al inspector de trabajo, denunciando este tipo de circunstancias. Digamos que son los medios que también lo pueden tener, ¿cierto? Pero es importante tener claridad en cuanto a ello. ¿Se puede recibir y dar instrucciones? ¿Se puede coordinar reuniones laborales? Sí, todo se puede hacer. Digamos que más que un acto de imposición, casi que es un acuerdo porque las partes así también los establecieron y son los medios que a nivel mundial se dan como
el aprovechamiento de las tecnologías. Eso también lo mencionó el Ministerio del Trabajo y así lo estableció el gobierno nacional. Digamos que eso no fue que nos lo inventamos, no, así también con el tema de lo referente a la pandemia del COVID-19. O sea, cada vez que un jefe crea un grupo para impartir instrucciones de tipo laboral y es en relación a sus funciones que están desempeñando, es completamente válido. ¿Sí? Así lo tienen también establecido la legislación colombiana. Recordemos que el WhatsApp también es un elemento que facilita el servicio, no es un obstáculo que se pueda tener con relación a ello, por lo cual se vuelve una herramienta dinámica para poder entablar en eso. Aquí muchas veces se habla, Tomo, que si yo puedo... aquí una de las preguntas que más comunes se establecen acá es que si los mensajes fuera del horario laboral son válidos como tal. Sí. ¿Son válidos? Depende. Todo, digamos que todo es relativo, no es absoluto, ¿sí? Son válidos como un recordatorio, ¿sí? O es válido también porque son circunstancias extremas que se generan de la misma dinámica de la empresa o relación de urgencia, ¿sí? Entonces yo le puedo enviar un mensaje a un colaborador para que me colabore con un tema específico como tal. Y resulta que son las 5:05 de la tarde. Ah, no, yo ya cerré, no lo puedo atender, ¿sí? Entonces viene la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando yo no he tenido como empleador una continua relación de comunicación o las cosas van ordinariamente? Y cuando me refiero a ordinariamente, que es parte del proceso y que sus horarios normales o algo. Son cosas atípicas que se presentan, también es válido que se pueda hacer, ¿sí? Esto también puede generar el tema de las famosas horas extras, pero a las personas que somos de manejo y confianza, pues esa connotación no tiene. O sea, nosotros tenemos que estar mucho en disponibilidad en muchas cosas, ¿sí? Pero también en el marco del respeto. Prácticamente aquí lo que dice las Cortes o algo, casi que es el respeto entre las partes. Ni el abuso que se tenga por parte del trabajador, porque últimamente estamos mencionando es a la inversa, casi que últimamente el derecho laboral se ha convertido a la inversa. Antes se hablaba del abuso de las organizaciones, ahora es el abuso de los trabajadores con relación a el beneficio propio que se pueda tener en cuanto a ello. En los mensajes del WhatsApp también se habla mucho de la subordinación, que si esto es un medio de subordinación, claro que sí, porque es vinculante ese tipo de relaciones como tal, ¿sí? Yo no estoy enviándole un mensaje o un comunicado a una persona que desconozco, no le estoy enviando un mensaje o un comunicado a lo que no tenga una relación contractual, sino es todo lo contrario, por ser o pertenecer a la organización como tal, pues sí, se mantiene y se sostiene el tema de la subordinación. Las consecuencias del mensaje de los WhatsApp van también muy encaminado al tema de aumentar las jornadas laborales, configurar causales de despido, porque también se da esa causal como tal. Digamos que siempre se habla sobre el respeto hacia el prójimo, en cierta forma, ¿sí? Entonces yo no puedo usar lenguajes o términos también desobligantes hacia mis compañeros, ¿sí? De trabajo o los compañeros hacia su jefe. Yo creo que todo se hace como en el sentido del respeto hacia el prójimo. Cuando tienen ese principio, pues las reglas son completamente claras, ¿sí? También el tema de saber manejar el tema de los términos y la comunicación, eso permite tener tranquilidad con la famosa figura del acoso laboral, ¿sí? Porque recordemos que el acoso laboral a veces es muy mal interpretado, porque si yo como jefe o mis jefes me están pidiendo información con relación a mi trabajo, con relación a los informes, los tiempos ya están establecidos, pero siempre llegan circunstancias externas que a veces rompen el equilibrio ordinario que se pueda tener con relación a ello. Pues eso no significa que tenga acoso, ¿no?
Entonces, esos temas hay que tenerlos bien presentes con relación a ellos. ¿Qué puede hacer un jefe en uso de estos elementos dispositivos como tal? ¿Puede controlar los grupos laborales? Claro que sí. Y al controlar los grupos laborales también entra el tema de la subordinación. Al controlar los grupos laborales también da el tema de las solicitudes. Al controlar los grupos laborales, como es un medio de comunicación implícito, en el sentido de que es obligante hacia las partes, pues puede solicitar, dar órdenes, puede solicitar información normal como si estuviese físicamente en la empresa, ¿sí? Y todo lo que atañe al ejercicio laboral. Si no me salgo dentro de sus esquemas como tal, pues todo es completamente válido. Lo que no puede hacer el jefe es hackear los dispositivos y menos cuando no le corresponden a ellos, ¿no? Revisar conversaciones personales, pues tampoco, ¿sí? O publicar mensajes privados, tampoco puede hacer. Aquí se desprende, inclusive yo en varios escenarios te estaba hablando, cuando utilizo mi dispositivo y cuando la empresa me da mi dispositivo. Son dos cosas completamente diferentes. Si bien es cierto, yo utilizo mi dispositivo, está conformado los grupos laborales, pues el jefe está en completo derecho, porque cuando uno crea o administra el grupo, ¿sí? Pues también da la opción al colaborador o trabajador, como lo dije al principio, de poder aceptar, retirarse o o silenciarlo, como también lo mencionaban así las leyes, ¿sí? Pero digamos que esto comienza a ser vinculante y estricto obligatorio porque es el único medio que así se puede establecer con el tema de la virtualidad. O de lo contrario, pues prácticamente muchas de las empresas pues tendrían que despedir a los trabajadores porque si no hay otro medio de comunicación como tal, efectivo y real, pues sería muy complejo en estas alturas sostener una empresa. Entonces, es bien importante tener ello presente. Lorena, seguimos, por favor. Mm, Como lo mencioné al principio, la información compartida de grupos de WhatsApp en el ámbito laboral es semi-privada, ¿sí? O sea, nadie puede decir que es que me están vulnerando mi intimidad porque comenzó todo lo que se trate o se hable en esos grupos, pues es en relación a sus funciones, a su trabajo, a su entorno, todo lo que allí. Ahora, si algún compañero comienza a utilizar los medios a título personal para enviar cierta información que no corresponde a eso, también es deber del administrador parar ese tipo de situaciones. Y también puede ser una causal hasta despido, porque está utilizando terminología o está utilizando ese medio para beneficio personal o propio, como por ejemplo en empresas que hayan sindicatos, ¿sí? Y así ha ocurrido. Un trabajador que perteneció a un sindicato comenzó a hacer alangas en audios solicitando, y cuando se llamó a proceso disciplinario, mire que eso también tiene un proceso disciplinario como tal, pues el trabajador en sí decía que le violaron su derecho a la intimidad y la Corte dijo, no, porque eso no es una violación del derecho a la intimidad, porque primero es un escenario semiprivado, hace relación a unas funciones particulares, estamos hablando de un entorno laboral y usted está induciendo a las personas a una situación que nada que ver con relación a la creación de ese mismo grupo como tal. Entonces, es importante tener esa claridad. Seguimos. Reglas o tips que se deben de tener en cuenta cuando uno utiliza ese tipo de herramientas es el tema de los horarios. Aquí ha sido muy insistente con el tema de los horarios, que si es obligatorio conectarse, si así lo decía el jefe, ha habido muchos pronunciamientos tanto en el sector público como privado con relación a ello. Si hay una concertación que es una herramienta de comunicación entre la empresa y el trabajador, pues obvio que tengo que tener una actitud de conectar, ¿sí? A no ser de que pasen circunstancias atípicas porque se me olvidó pagar el celular o porque no tuve que, digamos que ya son otras circunstancias que atenuan la situación, pero si su conducta es reiterativa, pues yo sí puedo hacer un llamado de atención
puedo llamar a qué es lo que está pasando. Y sobre todo que si eso me afecta a mis funciones y obligaciones, pues yo también como empleador puedo solicitarlo como tal. Y aquí lo que más se menciona y siempre casi que ustedes lo miran, no solamente con el uso del WhatsApp, sino con el tema de las cámaras y correos electrónicos, es el respeto a los espacios del trabajador. Eso casi que es una regla de oro con relación a ello, porque pues se pasan a los extremos y la idea es tener un equilibrio entre las partes. Continuamos, por favor. Aquí ya llegan el tema de las preguntas. Lo que escribo en un chat, lo que escribo en un chat grupal de WhatsApp puede ser usado en mi contra en el trabajo. La respuesta es sí, sí se puede ser usado en su contra dentro del trabajo. Puede ser usado en los casos que la compañía inicie un proceso disciplinario para los comentarios realizados en las plataformas, como por ejemplo, ¿sí? Y hace parte del derecho individual y colectivo que tienen las personas. Porque acuérdense que el derecho nace cuando uno respeta también los derechos de los demás, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo hacer como un hecho probatorio y puede ser hacer parte dentro de la prueba de tu proceso como tal. ¿Se pueden poner tareas de WhatsApp en horarios no laborales? Pues digamos que lo que yo decía, todo va con base al entorno, ¿no? Si yo llevo 2 o 3 días que a veces que ni me comunico con mi colaborador y el día preciso se presentó una emergencia o algo y el trabajo me dice, no, ya no le puedo responder o algo, pero me dice, oiga, eso es como un sentido de proporcionalidad, ¿no? Y de equilibrio. Pero ningún trabajador efectivamente está obligado a atender en órdenes laborales por fuera de la jornada laboral, ¿sí? Pero eso va en sentido de la proporcionalidad. No todo es blanco ni todo es negro, ¿sí? Y aquí entra el tema de los contratos de manejo y confianza. Digamos que hay temas porque digamos que cuando, y eso también lo establece el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando las organizaciones delegan las responsabilidades a equipos directivos como tal, y ellos a su vez tienen grupos eh, que responden a ello, pues casi que en niveles, casi que es a diario, se vuelve como más un tema, a veces pues lo ideal es llegar a un tema de confianza, ¿no? Porque cuando uno no tiene confianza con un directivo es bien complejo, ¿sí? Por eso la dinámica de las conversaciones, de la comunicación es casi que se vuelven muy familiares porque está uno conectado casi que todos los santos días con relación, porque estamos o se está jalonando una organización en procesos, en, en, en participación de la sostenibilidad de una empresa. Entonces, pues eso implica una serie de condiciones en relación a ello. ¿Puedo renunciar a mi trabajo por WhatsApp? Como lo dije, eso está desde el año 99 y sí se puede hacer. También se establece aquí que si mi jefe puede, lo que hable con mi jefe en WhatsApp, dice aquí, puede ser prueba para demostrar acoso laboral, depende. Sí puede servir de prueba, pero tiene unas connotaciones particulares para yo poder ponerlo o exponerlo ante los entes judiciales con relación a ello, ¿sí? Recordemos que para que uno pueda llamar acoso laboral, acoso sexual o algo, recordemos la definición de lo que es el tema de acoso, que es cualquier conducta sistemática, reiterativa, que afecte la tranquilidad, las funciones del trabajador, que lo ponga en estado de indefensión, que sea reiterativo. Y esto puede generar hasta trastornos patológicos y psicológicos en cuanto a ello. Eso también, digamos que también puede servir como medio de prueba, no solamente el tema del WhatsApp, sino los correos electrónicos como tal. Digamos lo que es el uso de las tecnologías y las comunicaciones. Dice aquí también que si mi jefe me envía un mensaje sobre tema laboral y no lo leo, ¿puedo configurar falta laboral? Sí, se puede configurar falta laboral. Pero como yo les digo, no puede ser un tema aislado, tiene que ser una conducta táctica reiterativa, que uno llama y nunca contesta, que está en varias veces en la semana, que uno no sabe si está o no está,
está solicitando información, pues sí, claro, y eso hace parte de un proceso disciplinario para ese tipo de connotaciones, ¿sí? Más que la palabra de órdenes laborales, casi que es de compromiso que uno habla en cuanto entre colaborador y la organización, ¿sí? Y ese compromiso también se da cuenta en su puntualidad, en la reciprocidad, en la información, en lo que se entiende. Por eso, cuando hago la introducción de qué información es privada, pública, reservada, y cuando también hago la introducción con relación a que el punto de equilibrio entre las partes, ¿cierto? Porque no toda la carga la tiene el empleador y no toda la carga la tiene el trabajador. La intención con la que se menciona, se escribe, eso también hace parte de agravar o atenuar una situación que se puede generar con relación a, al cumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Un trabajador que hoy en día tenga un número celular significa que tiene un teléfono inteligente, sea el más económico como el más costoso como tal, lo que significa que tiene acceso para ello. Ahora, si lo trasladamos en la praxis, cuando ahorita la legislación colombiana y en este tema de la pandemia, nos vimos abocados con el tema del subsidio al transporte y después el subsidio a la conectividad. Mire que la legislación, yo doy por un lado, pero también recibo por el otro lado, ¿no? Porque eso es punto de equilibrio entre las partes que se deben de tener para proyectar todos, como yo siempre lo digo, bajo un mismo pensamiento y un mismo corazón, ¿sí? Poder sostener a las organizaciones en este punto. Y que, si bien es cierto, no cuento presencial, pero también es bien cierto que se necesita el cumplimiento en funciones, bien sea por su conocimiento, bien sea por su habilidad o bien sea por su experticia. Eso es bien relevante al momento de tomar una decisión. Bueno, continuando con el segundo tema, y el padre Rafael lo ha mencionado también desde el inicio de la semana de la gestión económica, el alcance del manual de funciones. Pues digamos que ya se ha venido haciendo un trabajo a nivel inspectorial con cada una de las presencias y particular. Digamos que me atrevo a decir que no se ha escapado ningún trabajador ni ningún cargo en este momento con relación a lo que no se haya tenido en cuenta en relación a ello. Para ello, digamos que también la inspectoría, el economato inspectorial, pues se ha preocupado con el tema de que las situaciones no son rígidas, por lo tanto pueden ser flexibles. Y para ello puso a disposición la figura del encargo. Esta figura del encargo es bien importante en el sentido de que permite solucionar situaciones administrativas producto de una generación o un vacío que se pueda presentar en una vacante, ¿sí? Entonces, cuando hay un vacío en una vacante, pues a veces la situación no podemos ya tener proceso de selección listo o tenemos que dar respuesta a un proceso, pues esa figura de encargo pues comienza a tener relevancia e importancia, porque ese encargo pues puede ser total o parcial, ¿sí? Todo depende de la línea del tiempo y todo depende de la alta dirección de acuerdo a la exposición. Pero eso también tiene unos requisitos que se tienen que establecer en cuanto a ello. Entonces, desde el punto de vista funcional, es dinámico porque puedo allegar con el recurso y talento humano que me rodea y que puedo potencializar para ello. Inclusive, eso uno lo puede mirar, a veces se puede homologar como si fuera como un ascenso, ¿cierto? Y es potestativo. ¿Por qué potestativo? Porque es a discrecionalidad del empleador en este caso, en dar o facultar dicha disposición, ¿sí? Digamos que si uno lo mirara en el sector público, ahí hablan de no solamente potestativo, sino de derecho, por el tema de carreras administrativas. En este caso no, es potestativo porque es dinámico, porque se puede entablar dentro de una relación, dentro de una presencia, porque puede mitigar un vacío con ello, porque no puedo parar la operación y con mi talento humano lo puedo rescatar. Digamos que eso es un alcance que ha querido dar la inspectoría con relación a la dinámica que se da en relación al manejo del manual de funciones. Pero también hay unos requisitos. Uno, digamos que este alcance solamente aplicaría a nivel profesional, a nivel asesor y a nivel directivo, ¿sí?
digamos que a nivel técnico eso pues no tiene esa relevancia porque es más fácil de solucionar y el grado de responsabilidad pues no es alto, ¿sí? Pero también tienen unos requisitos fundamentales allí, como es, digamos que si uno lo va a tener en consideración o la alta dirección lo tiene en consideración para allá, pues tiene que haber una evaluación de desempeño laboral sobresaliente y excelente. Mire que casi que es un premio a la excelencia, que es lo que se está haciendo como tal. Que la experiencia y las competencias laborales relacionadas sean homogéneas a lo que se está aplicando en el cargo. Que tenga un respaldo académico y no haber sido sancionado disciplinariamente en el último mínimo como en el último año. Digamos que esas son las situaciones básicas que se debe tener para aplicar dicha figura. De igual manera, pues ya la palabra encargado de, no, ya no se va a utilizar esas denominaciones como tal, como en muchas presencias se tenía, y menos si vamos a hablar a un nivel directivo, asesor o profesional. Se conserva la denominación del cargo y entre paréntesis se coloca la letra E y se cierra. Significa que se respeta el cargo, que hay una temporalidad y también hay una responsabilidad en cuanto a ello. O sea, a mí me parece que ha sido muy fantástico y la inspectoría sí también lo ha visto y por eso se ha preocupado tanto con el tema de que eso va a tener unos alcances a mediano y largo plazo en la dinámica y también le permite a la alta dirección de poder manejar y facultar, porque muchas veces se encargaba, pero no se legalizaba. Y al momento de responder, pues nadie responde, ¿sí? Entonces, eso también tiene una connotación y un alcance organizacional. Con el tema de la modalidad de teletrabajo también, digamos que tanto para el nuevo reglamento interno de trabajo como en el manual de funciones, también se tuvo en consideración en ello. ¿Por qué? Pues más que por la pandemia, eso se viene tratando a nivel nacional hace ya mucho tiempo. Y ahorita lo que la inspectoría ha querido es que si bien es cierto, ahorita no lo tengamos, pero no significa que no lo podamos tener, ¿sí? Digamos que la modalidad de trabajo consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las famosas TIC. Acordémonos que no podemos confundir la modalidad de teletrabajo con trabajo en casa o remoto, como así se llama. Son dos situaciones completamente diferentes. La propuesta de esta modalidad de teletrabajo viene a lo mismo que lo anterior, a nivel profesional, a nivel asesor, como tal. Digamos que va más enfocada a productos, a investigaciones, a resultados como tal, que no necesariamente necesita de un horario, que no necesariamente eso, sino de un resultado. También esto le da mucha dinámica a nuestra organización en el sentido que por capacidad instalada no estamos sujetos a tener un espacio físico para ello. O sea, comienza a darle un manejo completamente dinámico y armonioso a la realidad nacional y mundial. La jornada laboral, pues eso sí se tiene que dejar explícito porque pasa lo mismo que con el tema del WhatsApp o algo, pues si yo lo llamo me debe haber una contestación. Si hay un correo, debe haber una contestación, una disponibilidad y una permanencia en cuanto a ello. Obviamente, aquí la connotación es en el tema de los resultados que se deben de tener con ello. Y otra connotación muy importante con la modalidad del teletrabajo es que en el tema de seguridad y salud en el trabajo sí hay que hacer una visita técnica en el domicilio o residencia o en el sitio que indica el trabajador con relación a sus funciones. ¿Por qué? Porque pues tiene una connotación de que no nos puede generar una enfermedad profesional, que si bien es cierto la organización no le suministre eso, pero el trabajador sí tiene que tener las condiciones para prestar en ello. Es más, la organización puede decir o puede delimitar que si no está bajo estas condiciones, pues muy inteligente, muy de todo, sí lo necesitamos, pero habilíteme para también habilitarnos a nosotros. Y hay una corresponsabilidad con relación a ello. Digamos que esto es el tema de la modalidad de trabajo y la figura de encargo, que me parece que va muy a la mano, y esto también está reglamentado, no solo por el Código Sustantivo del Trabajo como en sí, sino también en el nuevo Reglamento Interno de Trabajo que se
va a disponer a partir del próximo año, yo creería que ya se va a manejar, y todas estas dinámicas y relaciones pues ya comienzan a reglamentarse, ya tenemos un referente de consulta pues para poder o tomar decisiones en sí. ¿Listo? Seguimos, por favor. Bueno, este tema del cierre de la vigencia 2020, pues es bien importante. Marta, no sé si de pronto me puedes colaborar un poquito. Muy buenos días para todos. La siguiente temática tiene relación con el cierre de la vigencia 2020 del área de nómina. Marta, se escucha muy bajito. ¿Me escuchan mejor? Sí, ya mucho mejor. Bueno, los procesos a tener en cuenta para el cierre del 2020 son de tipo administrativo, operativo y nominal. En el administrativo debemos concertar con el comité directivo y de acuerdo a las evaluaciones de desempeño, la confirmación de qué docentes o personal administrativo continúan para el siguiente año o la siguiente vigencia. Revisar el pasivo vacacional, determinando quién o quiénes cuentan con más de 2 periodos acumulados y establecer el tiempo para disminuir o en su defecto nivelar los periodos vacacionales a disfrutar. Perdón, aquí es bien importante tener en cuenta esos tips nominal porque prácticamente estamos haciendo una planeación del cierre, ¿sí? Tener en cuenta lo que me decía Mate en relación a la evaluación de desempeño, que no se vuelva como solamente un instrumento de cumplir, sino también para la toma de decisiones para la alta dirección con relación a ello. Hay un tema que es bien diciente y pues no sé si se puede llamar novedoso, y es el tema de los casos de régimen especial. ¿A qué nos referimos con ello? Los docentes que están, o docentes o personal administrativo que se encuentre en regímenes especiales, puede ser con el distrito o con la nación, como tal, hay un tema de impacto con referente a las incapacidades, ¿sí? Hemos tenido casos, por ejemplo, una docente de régimen especial, en el momento de su licencia de maternidad, la sociedad salesiana no pudo acceder a ese retorno económico que da la ley con respecto a estos casos. ¿Por qué? Porque lo amparó todo el subsidio de régimen especial y la parte económica se fue para allá. Nosotros lo quisimos poner a colación para que ustedes lo revisaran al interior de cada presencia con relación qué impacto ha tenido en la línea del tiempo que nos pueda repercutir para ello. Entonces, eso se deja más a nivel reflexivo, pues para que al interior se puedan tener. Ahora, el tema del pasivo vacacional también es importante, porque a pesar de las medidas que se han tomado en cada una de nuestras presencias con relación de vacaciones anticipadas, hay personas que todavía tienen un acúmulo de periodos. Digamos que no es, en caso de que ya se tenga una planeación o que le permita generar una planeación, pues ahí nos va a tener o a vislumbrar en la línea del tiempo, o bien ya en este momento voy a enviar a vacaciones a esa persona que tenga acumulados, o bien en su efecto, en su descierre, hasta qué punto lo puedo extender para bajar el tema del pasivo vacacional. El tema del pasivo vacacional no es solamente el acumulado que yo tenga en la obligación como empleador de pagar, sino que recordemos que al momento de generar de una vigencia a otra, pues si no se hizo en este año, al generarlo el próximo año y con la nueva remuneración, sube el incremento económico como tal. Entonces, por eso lo quisimos tener a colación. Sigue, Marta, por favor. Bueno, en cuanto al proceso operativo, se deben elaborar las cartas de no prórroga de los contratos, programar los exámenes médicos de retiro o periódicos según el caso. Se debe elaborar, revisar y cerrar las liquidaciones de contrato, elaboración y legalización de los documentos soporte, determinación del contrato. Esto quiere decir la liquidación o el formato que sale de Jason, el certificado laboral y los 2 últimos pagos de seguridad social. Digamos que este paquete es el que se tiene que tener en cuenta y entregar al colaborador en el momento de la liquidación del contrato. También se debe concertar con el área de tesorería los tiempos y la forma para el pago de las liquidaciones, que todos estén de acuerdo las dos áreas y tener un tiempo establecido para poder hacer esos pagos y que el colaborador lo sepa. Marta, se escucha muy bajito, me están diciendo acá. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Listos. Eh,
Pues por último, el cierre de gestión documental, ¿Te que es el... devuelves un momentico, por favor? En el tema operativo acá son dos cosas bien fundamentales que se están diciendo. Es uno, la integración entre las áreas. Por ejemplo, si bien es cierto, la gestión humana hace todo el proceso operativo en cuanto a la liquidación de la nómina, la preliquidación arma los paquetes que nosotros le llamamos en relación a la legalización con el trabajador. Recordemos que cuando se termina una relación laboral y por ley, también tenemos el deber, la obligación de aportarle el formato en el cual se hace la predicación donde se dice qué es lo que se paga y cómo se paga, las certificaciones laborales y los 2 últimos meses de los dependientes de seguridad social. Otro tema bien importante es cuando hablamos de comunicación entre las áreas, es que si bien es cierto, la gestión humana hace la parte operativa, pero resulta que tesorería o contabilidad hace el pago, pero tiene que haber una comunicación, ¿sí? Porque en últimas, a donde llegan todos los reclamos de no pago, de que pasó algo, ¿a dónde llega? A gestión humana. Entonces, es bueno tener la comunicación y la claridad cuándo y cómo se van a pagar, bien se haga, y la metodología que se va a tener, para que le llegue la comunicación y como que haya una integración o una transversalidad entre las áreas para el tema, ¿sí? En este momento ya hay que pensar mucho en el tema de la elaboración de las cartas de no prórroga del contrato. Acordémonos muy bien, sobre todo para el personal administrativo, que eso puede, y si se está tomando decisiones, pues eso no se pueden pasar las fechas o la extemporaneidad de las mismas para que no tengamos repercusiones jurídicas y económicas a la organización. Qué pena, John, una precisión. Me parece importante pedirle a José Miguel que nos precise a nivel contable cuáles son esos aspectos en los que debe haber mucha precisión y mucha articulación entre lo contable y la gestión humana en este proceso de cierre de año y en este proceso de liquidación de contratos. Muchas gracias, padre. ¿De una vez o al final? De una vez ya que estamos tocando el tema, eso nos da más claridad. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Bien, respecto del tema, precisamente en estas semanas últimas estábamos revisando con el doctor Ramos algunos puntos específicos de cuidado que hay que tener entre las diferentes áreas, porque ciertamente en algunas presencias hemos perdido como el camino de la conciliación de la información. Y hemos constatado también en las visitas que muchas veces la tarea de conciliar y hacer el ejercicio respecto de identificar los datos correctamente y validarlos se ha ido diluyendo. Entonces hemos precisado y prontamente tendrán ustedes una circular con estos aspectos relevantes en el sentido de cuidar la información en los dos sentidos. Uno, desde donde se origina, que lógicamente en este caso es gestión humana, y dos, donde se almacena, se registra y se reporta, que es en contabilidad. Bien es cierto que hemos tratado de hacer una gestión interesante con la información que esté en la parte financiera, pero si esta información no tiene los argumentos y la justa validación, pues lógicamente la información no puede tomarse como válida. Entonces, uno de los criterios y puntos importantes es precisar mejor la conciliación. Vamos a ampliar no solamente al tema del pasivo y a las prestaciones sociales, sino también a la confirmación de los gastos. Ya con todos he hablado respecto de que no podemos tener distancias entre lo que tenemos allí en contabilidad, lo que tenemos en gestión humana y lo que tenemos en aportes en línea, en este caso la seguridad social y los pagos para fiscales. Entonces, en ese orden vamos a precisar. Y a las personas de contabilidad que nos acompañan hoy y quienes no estén, pues les llevaremos el mensaje. Tenemos que procurar una mejor auditoría a la gestión de nómina. Entonces hemos acordado con el doctor Ramos y con las áreas, que ya lo hemos acordado desde hace mucho tiempo, solamente que lo hemos dejado de hacer o no lo estamos haciendo cuidadosamente, y es que gestión contable, las personas encargadas de la contabilidad deben hacerle auditoría a los procesos de gestión humana en cuanto a las novedades, especialmente a las entradas, a las salidas, bueno, las diferentes novedades. Y gestión humana debe y necesita también colaborar en la entrega de información oportuna, responder a lo que los profesores de contabilidad soliciten
lógicamente entre los términos de respeto, claridad y buena corresponsabilidad. Entonces, en ese ejercicio vamos a procurar y vamos a trabajar fuerte en encontrarnos más para hacer mejor nuestro trabajo. Muchas gracias, padre. Gracias, doctor Ramos. Gracias, José Miguel, muy amable. Padre. Listo, John, no, quería que ese tema lo precisáramos muy bien, porque es un tema muy clave ahorita en el cierre del año. Gracias. También es bien importante resaltar que con el padre Rafael y con la Dirección Contable y Financiera se va a emitir una circular dando precisión taxativa con relación a eso y pues facilitando también el instrumento en el cual se va a realizar. Continuamos, Marta, por favor. Ok, y por último en operativo tenemos el cierre de gestión documental. No se escucha, Marta. Pasa a la siguiente a lo del cierre de gestión documental. No se escucha. Lo que estaba mencionando Marta es el tema del cierre de gestión documental. Mire que cuando uno termina toda una operación, pues casi que le resta importancia a ello. Ahorita lo que sí queremos es resaltar la importancia, y la inspectoría se ha preocupado mucho con relación a ello, y es que los cierres tienen que estar completos, no solamente en el sistema, sino también en lo físico, por custodia de la información, ¿no? Que eso también es otro tema bien relevante, porque el que no conoce la historia tiende a repetirla. Y aparte de ello, cuando uno habla de la custodia de la información, va impreso, implícito, muchas causales jurídicas que se pueden generar. Por eso la reserva y la legitimidad que se tenga con relación a ello es cerrar esos procesos que a veces lo hemos dejado abandonado. Continuamos con la siguiente diapositiva. Marta. Listos. ¿Ahora se me escuchan? Sí, ya mucho mejor. Listos. Entonces, en cuanto a nominal, debemos primero que todo hacer pruebas y confirmar que los consolidados de las prestaciones, que son cesantías, intereses de cesantías, primas del segundo semestre y vacaciones, se encuentren de acuerdo a la realidad para cada uno de los colaboradores. Como ya lo mencionaba don José Miguel y el doctor Ramos, esto es una tarea que se viene haciendo desde mucho tiempo, donde las presencias deben mes a mes validar que estos valores están generándose de forma correcta desde el sistema y que esta información llegue a contabilidad con valores reales. Segundo, la prima de servicio se debe cancelar desde el 20 de diciembre y la norma me lo estipula de esta forma. ¿Cómo lo podemos hacer? Se puede hacer el pago de la prima solita o lo podemos hacer con la nómina. O sea, podemos hacerlo de las dos formas. Ya la presencia define según los recursos o según la programación que tenga. En cuanto a la seguridad social, se sugiere que el pago se realice dentro del mismo periodo o año causado, que es el 2000, o mes causado, que es diciembre. En cuanto a cesantías, sabemos que las cesantías se tienen consolidadas al 31 de diciembre, que la norma me estipula que el plazo máximo es el 14 de febrero. Esto no quiere decir que yo vaya a hacer la transferencia a fondos el 14 de febrero. No, las presencias o todas las empresas pueden hacer el traslado a los fondos. Después de hacer la consolidación a 31 de diciembre, pueden hacer el traslado. El mismo diciembre, digamos, lo pueden dejar así para hacer el periodo cerrado, o lo pueden hacer del transcurso de enero al 14 de febrero. Ahí viene, es bien importante en el numeral 2 y 4, o sea, en cuanto a la prima de servicios y las cesantías, todo depende del nivel de liquidez que tenga cada presencia y la estrategia que tenga con relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales, ¿sí? Ahí ya es a discrecionalidad de la alta dirección con relación a la ejecución o la forma como deseen realizar la operación. Continuamos, por favor. Pero se supone que en las presencias ese recurso es un recurso reservado, ¿no? Por eso hablo, padre, que te devuelves, por favor. Hablo, por ejemplo, para el tema de la prima de servicio. Pues ya sabemos que la norma nos dice que son hasta el 20 de diciembre el tope máximo. Entonces, todo depende del nivel de liquidez que tenga la presencia, porque ella puede tomar o pago la prima sola o la puedo pagar en conjunto. Eso también tiene dos connotaciones. Uno, la parte económica, y dos, la parte administrativa en cuanto al aprovechamiento o eficacia de la operación, que lo puedo hacer en los dos en una sola, pero eso lo toma la decisión, la alta dirección, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a los recursos como tal. Y el tema de las cesantías,
pues sobre todo son los contratos a término indefinido, hay que tener claridad allí, ¿sí? Porque los contratos a término fijo, pues tenemos que liquidarlo al final de año, eso es indiscutible. Pero los contratos a término indefinido en cesantías, si tengo 5, 10 o 20 trabajadores, pues sé que el corte es al 31 y que debo hacer un traslado a los diferentes fondos que cada trabajador haya dispuesto. Pero yo también tengo la potestad como empleador, si lo hago en el mismo corte o en su defecto me espero hasta el 14 de febrero, que es el plazo máximo para hacer los traslados correspondientes. Y sí, Sigue, en cuanto a lo que el padre mencionaba, esto es un valor que se ha venido provisionando mes a mes y a 31 de diciembre, digamos que ya la casa o la presencia tiene consolidado o provisionado todo el valor de estas cesantías para poder hacer el traslado o bien, como lo menciona el doctor Ramos, si la persona se liquida a 30 de diciembre, hacerle el pago directamente al trabajador. Bueno, en cuanto a los docentes, recordemos que para los docentes cuyo contrato se entiende celebrado por periodo escolar, ellos tienen derecho a que se les reconozca la seguridad social por la totalidad del periodo. Esto quiere decir del 1 de diciembre, del 1 de enero, perdón, al 30 de diciembre. Esto aplica para los docentes que vienen del año anterior, digamos con una continuidad, entonces se debe hacer el aporte desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Para los docentes ahorita en este momento de cierre tenemos dos situaciones, que es una es la continuidad y la otra es la no continuidad. En la continuidad hablamos cuando se determina que el docente sigue para el siguiente año. Como lo mencionaba anteriormente, debemos garantizar la seguridad social hasta el 30 de diciembre y se continúa el siguiente año hasta que el docente o el contrato inicie o el calendario escolar inicie. Puede también pasar la situación de que el docente continúa con nosotros, pero para el siguiente año él nos menciona por X o Y razón que no va a continuar con el proceso, pero nosotros sí lo tenemos activo ante todas las entidades. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe ingresar una novedad de retiro al 1 de enero, hacer el pago de la seguridad social, que solo sería salud y pensión, y pues ya con esto se haría el retiro de todas las entidades. Porque no lo puedo hacer en diciembre porque yo ya pagué mi seguridad social, ya hice reporte y él estaba en una novedad de vacaciones para yo poderle hacer el aporte a salud y pensión. Digamos, o recordemos que ellos tienen un tipo de cotizante 22 que me permite solo hacer pagos a salud y pensión y no hago aportes a pares fiscales ni a ARL. Para los docentes que no continúan, para ellos se debe reconocer la seguridad social hasta el 30 de diciembre y se ingresa una novedad de retiro al mismo 30 de diciembre. En cuanto a préstamos, si el docente dice que continúa, debemos tener autorización de él por escrito para hacer el descuento de esos valores que debemos o que ellos deben aportar a diferentes entidades con las que tienen el préstamo por los meses en los que están inactivos. Un ejemplo, el docente termina contrato o periodo escolar el 30 de noviembre y él se va a reintegrar hasta enero. Entonces debemos hacerle los descuentos como no lo hemos retirado y ante la entidad, digamos, una cooperativa, él tiene el préstamo, debemos hacer los aportes de diciembre y de enero. El docente debe dejarnos autorización de descontarle en la liquidación de noviembre ese valor a reconocer de diciembre y de enero. Sobre todo que este tiene una connotación bien importante, y es el tema de las libranzas o convenios. Entonces, si uno sabe perfectamente que sale a vacaciones, llega en enero y no va a recibir la remuneración completa, pues por eso en el momento de la planeación, recibir la autorización por el docente, pues para que se hagan los dos descuentos, los 2 meses, casi que descuento, que es el cierre de la vigencia, que es diciembre, y el inicio de nueva relación contractual, que es en enero. Y con eso tenemos un poquito ya de más tranquilidad. Y también el docente con relación a su fluidez económica, ¿no? Y también nosotros porque nos toca por derecho cumplir con las obligaciones o pactos, y más cuando se han hecho convenios con cooperativas o demás, que es lo que nos obliga a hacer este tipo de procedimientos.
Listos. Y para los que tienen no continuidad, hacer los descuentos a los que haya lugar e informar a las entidades pertinentes la no continuidad del docente con Sociedad Salesiana. Continuamos. Bueno, aquí se viene otro tema que hace parte del cierre, que es el decreto 558. Yo sé que la mayoría se acuerda cuando el gobierno nacional pidió el decreto con relación a los alivios y también darle un alivio también a las empresas con relación al pago de la pensión, ¿sí? En su efecto, en el mes de mayo, efectivamente se dio dicha disposición en la cual se dijo que se iba a pagar un aporte del 3% con relación a la pensión. Digamos que ese es el punto. Hubo 3 puntos muy significativos, que fue el caso del Fondo de Solidaridad y el tema de traslado de pensión de regímenes como tal. Digamos que en esta parte no nos vamos a sentar, solamente nos vamos a sentar en el primero con relación al descuento que se hizo en su momento en el mes de mayo del 3%, ¿sí? Digamos que una vez salió el decreto 558, también se pronunció la Corte Constitucional a través de la sentencia 258, ¿sí? En la cual estableció y declaró inexequible dicho decreto expedido por el Gobierno Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué lo declaró inexequible? Porque primero daba que ponía en riesgo a los regímenes de pensiones con la sostenibilidad financiera. Digamos que uno fue uno de los puntos anotantes. 2, las personas que estaban próximas a pensión, pues vulneraba su derecho a pensionarse porque pues limitaba 1 mes o 2 meses con relación a las semanas de cotización, ¿cierto? Y el tema de provisionar el monto dejado de aportar. Digamos que bajo esta circunstancia, la Sobancaria también presentó una alternativa al gobierno nacional en la forma, pero todavía no ha salido. Sí, todavía no ha salido con relación a ello. Pero digamos que ahorita lo que hoy, inclusive hoy en este mismo momento, 9 de la mañana, ya salió el borrador del proyecto en el cual da facultades, uno, para obligación de descontar lo que se dejó de pagar. Entonces significa que nosotros ya tenemos que tener ya la planeación respectiva con relación a las personas que se les aplicó y ahora nos toca hacer la devolución, ¿sí? Teniendo en cuenta los puntos que mencioné anteriormente. Para ello, pues ya se va a establecer con la Dirección Contable y Financiera la forma a través de qué concepto, a qué cuenta y todo lo relacionado internamente. Ahorita lo que uno hace el llamado es con relación, tengan en cuenta eso y de una vez vayan provisionando, mientras que la Dirección Contable y Financiera hace el estudio técnico con relación a la forma que hay que hacer, la forma que hay que realizarlo. Dentro de la propuesta del borrador que va a sacar ahorita el Gobierno Nacional, pero ya es una situación interna con relación a los tiempos de evolución que se tienen que tener. Aquí, ¿por qué es el llamado? El llamado es porque el 90% de nuestra población, de las presencias, pues son contratos a término fijo, se le deben de liquidar en este momento y no da más tiempo para hacerlo. O sea, realmente no hay más tiempo como para poder uno decir, vamos a mitigar. Aparte de ello, pues en muchas presencias estamos hablando escasamente 1 mes, entonces pues facilita en cierta forma hacer la operación. Ya con el padre Rafael, ya en el transcurso de la siguiente semana o esta misma semana, ya con mesa del comité ejecutivo se determinará la forma, pues para que ustedes tengan la tranquilidad del cómo. Por ahora, pues para que lo tengan planeado cómo se va ir descontando en la proporción de los porcentajes que corresponde, tanto para el empleador como para el trabajador. Aquí el problema no es tanto el empleador, sino el trabajador en la proporción del 4% que se debe descontar y no el 2.25% que se hizo en su momento. Digamos que eso es uno de los temas relevantes a tratar con relación a ello. Continuamos. Bueno, otra cosa que queríamos compartir con ustedes es que en este momento el aplicativo de Jason Nómina cuenta con las certificaciones laborales. Esto quiere decir que yo desde la aplicación puedo generar certificaciones laborales.
En este momento se tiene parametrizado una certificación básica y la certificación de retiro. Tenemos la tranquilidad que la información es automática de acuerdo a lo registrado en la hoja de vida. Para la firma lo podemos hacer con código QR o una firma como imagen, o podemos utilizar las dos. Esto debe ser concertado con el padre ecónomo, con el director de la casa y la persona encargada de gestión humana de cómo se va a manejar la firma, y asimismo informarnos a nosotros mediante un correo cómo quieren ustedes que se parametrice la firma. Si quieren solo el código QR, la firma como imagen o las dos. Pues este es el borrador, o digamos que así salen las certificaciones laborales, y el código QR me muestra el nombre de la empresa, que eso se da Salesiana Inspectoría de Bogotá, el empleado que está solicitando la certificación, el documento de identidad, la fecha en la que se genera la certificación, y me da un código de validación. También tiene el contacto de la presencia, quien certificaría que lo que estamos informando es válido. En el contacto se puede ingresar el nombre de la persona, el cargo, el correo electrónico y el número de teléfono para que hagan la confirmación. Digamos que con esta alternativa, pues con Jason, pues ya nos dio esta opción. Lo que uno habla en la concertación es que con la parte directiva se concerte la forma, si va a ser con la firma del ecónomo o director, o si solamente con el QR, o si quieren las dos. Aquí lo importante de la validación es que permite tener un poco más flexibilización, una disposición mucho más rápida, disminución de carga administrativa si lo queremos ver así. Y tercero, una responsabilidad en cuanto a quién es el que va a confirmar dichos datos. Otro tema que es bien relevante, y es que el sistema opera con base a la información que el operador le dé. Si el operador registra mal en su hoja de vida los datos, pues el resultado va a salir mal. Eso es bien importante resaltarlo, porque prácticamente la información o la validación de la misma recae en el operador, en el registro y en el registro de la información, ¿sí? Y es una alternativa que se tiene con eso. Por eso se habla de una certificación básica, no más, y una de retiro. Lo que son certificaciones históricas, o sea, personas que llevan más de 2, 3, 4, 5 años, pues esas sí se tienen que manejar de acuerdo a lo que se ha venido manejando en cada una de las presencias. Recordemos que hace unos años se había solicitado que tenemos que ir actualizando la hoja de vida de los colaboradores en cuanto a información laboral, en cuanto a estudios, y se envió, no recuerdo si fue el año antepasado, un archivo para que fuéramos cargando el histórico de los contratos de las personas que llevan varios años con Sociedad Salesiana, para tener o poder generar las certificaciones con históricos. En este momento creo que ninguna presencia ha hecho la tarea de, digamos, de enviarnos a nosotros esa información para cargarla. Entonces, esta es una tareita que podemos ir adelantando, ir digamos que preparando esa plantilla para subirla, y a futuro poderles ofrecer a ustedes esa certificación con el histórico de los contratos de cada colaborador. Continuamos, por favor. Bueno, muchas gracias. Vale, con gusto. Listo, continuamos, por favor. Lorena, continuamos. Gracias, buenos días para todos nuevamente. Vamos a ahora darles las indicaciones sobre la actualización del protocolo de bioseguridad que se establecieron en su versión número 5. Se ampliaron las medidas generales de bioseguridad para instituciones educativas y centros de formación para el trabajo, de acuerdo a la resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, que es la que nos estipula el protocolo de bioseguridad para el sector educativo. En ella, lo que se hizo fue incluir ciertos aspectos que no se encontraban en la versión 4, de acuerdo a los lineamientos que ya había dado el Ministerio de Educación. Uno de ellos fue que se debe comunicar la reapertura a los familiares con mínimo 48 horas de antelación para activar todo el protocolo de bioseguridad en las instituciones educativas.
Adicionalmente, se debe conformar un comité que coordine el proceso de implementar y de hacer toda la vigilancia y seguimiento del protocolo de bioseguridad, conformar y mantener en lo posible los mismos grupos de estudiantes durante la jornada laboral para evitar que se amplíe el nexo epidemiológico, disponer de sitios para guardar y proteger las loncheras, desinfectando estas superficies con mayor frecuencia, y establecer unos mecanismos de información, preferiblemente virtuales, como lo son las redes sociales, carteleras y afiches sobre las medidas de prevención y atención para COVID-19. También se incluye la necesidad de establecer un mecanismo para indagar los síntomas o antecedentes relacionados con COVID en la comunidad educativa y en sus familias. Es una encuesta que se deberá aplicar y si alguna de las preguntas sale afirmativa, pues no se debe permitir el ingreso de esta persona o del estudiante, se deberá solicitar su aislamiento de manera inmediata. En esa encuesta, ¿qué preguntas se deben tener en cuenta? Por ejemplo, si ha tenido fiebre, si de pronto ha tenido dificultad respiratoria en los últimos 14 días, molestias digestivas, sensación de cansancio, pérdida del sentido del gusto del olfato, contacto o si ha estado conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada para COVID y si ha presentado como tal la infección o ser un caso positivo para COVID-19. También se incluye y se amplían las medidas de bioseguridad para las instituciones educativas que cuentan con residencias o alojamiento. Esto sería específicamente para la presencia de la Holanda, donde se deben limitar las visitas de personas distintas a las de la comunidad educativa en estas residencias. Se deben señalizar y demarcar los puntos de ubicación para las personas, garantizando siempre el distanciamiento físico, contar con baños dotados con los insumos adecuados para el correcto lavado de manos, y garantizar condiciones sanitarias como manejo de residuos, garantizar el aseo y la limpieza y desinfección de estas áreas, superficies y equipos. Otra medida para las residencias es que se debe garantizar el distanciamiento entre camas, comedores, espacios comunes, baños y cocinas, siempre de mínimo 2 metros de distancia. Una vez se finalicen las actividades pedagógicas, es necesario que los estudiantes externos salgan lo más pronto posible de la institución para evitar que se generen aglomeraciones. Y las personas que ingresan por primera vez al alojamiento deben cumplir con un aislamiento estricto de 14 días. Este aislamiento debe ser en un lugar específico que cuente con buena ventilación, es decir, que la presencia debe acomodar un espacio específico para este aislamiento. Se debe limpiar y desinfectar mínimo 2 veces al día, limitar el número de personas que estén en contacto con la persona que esté aislada, separar los utensilios para alimentación, y estas medidas también aplicarán para si se llega a tener algún caso de persona sospechosa o confirmada para COVID-19 en la residencia. También se ampliaron las medidas de bioseguridad para las casas de convivencia o fincas en todo lo relacionado al uso de las piscinas, de acuerdo a la resolución 1547 de 2020. En ellas se establece como medidas básicas que se debe adecuar un área de desinfección de manos y de calzado, se deben verificar que los baños y vestuarios estén dotados de manera constante con todos los insumos, como lo son papel, toallas desechables, jabón, papeleras con tapa y que sean de accionamiento de pedal. Se debe establecer un reglamento para el uso de la piscina que contemple las medidas de bioseguridad y se debe determinar el aforo de la piscina, el cual debe estar señalizado junto a la piscina. Para determinar el aforo, en el protocolo se estableció que para piscinas cubiertas debe haber una persona por cada 9 metros cuadrados y para piscinas al aire libre, una persona por cada 6 metros cuadrados, diferente a su grupo familiar. Se establecen una ficha técnica con la calidad del agua que debe contener o que debe estar contenida en la piscina, donde se deben garantizar unos parámetros como lo es el pH, el color, olor, temperatura y otros aspectos técnicos. Se establecen las medidas generales para usar la piscina, como lo es adaptar el protocolo de limpieza que se incluye en el anexo 6 del protocolo de bioseguridad, tomar la temperatura a los empleados y usuarios antes del ingreso, impedir el ingreso de personas que estén presentando síntomas relacionados con COVID o temperatura mayor a 38 grados, designar una persona que esté verificando todo el tiempo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las piscinas, recomendar a los usuarios ducharse de forma rápida en las duchas externas, evitar usar las duchas internas para que no vaya a haber aglomeración de personas.
Lavar y desinfectar antes de la apertura diaria de las piscinas o después de cada uso los toboganes o chalecos salvavidas. Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas. Reducir o separar las sillas instaladas en las áreas alrededores de la piscina con mínimo 2 metros de distancia. Estas se deben desinfectar mínimo cada media hora y máximo cada 2 horas. Y desinfectar las superficies de alto contacto como lo son barandas, reposamanos, escaleras o similares. Las medidas que deben tener en cuenta los usuarios: al ingresar al agua se deberá guardar el tapabocas en una bolsa, se debe mantener el distanciamiento físico de 2 metros entre personas diferentes a su grupo familiar, permitir la toma de temperatura a su ingreso, realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas y antes de ingresar a la piscina, abstenerse de ingresar si presenta algún síntoma asociado a COVID, no compartir las toallas ni objetos personales, utilizar toallas limpias y secas, vigilar que los menores cumplan las medidas de bioseguridad, abandonar la piscina cuanto antes si presenta algún síntoma compatible con COVID y ducharse siempre antes y después de usar la piscina. Se incluye también las medidas de bioseguridad generales para el sector de la construcción, de acuerdo a la resolución 682 de 2020. En ella se plantea las responsabilidades que deben tener los encargados de la obra, como lo es la erradicación del protocolo de bioseguridad ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las medidas que deben adoptar estos líderes de obra, como evitar las reuniones que son innecesarias en el lugar de trabajo, de acuerdo a la programación de actividades, definir los turnos para disminuir la interacción social de los trabajadores y capacitarlos en los temas básicos referentes a COVID. Se establece el contenido que debe tener el plan de aplicación de protocolo sanitario para obra, denominado PAPSO, el cual deben presentar de manera obligatoria y que como mínimo debe contener la descripción de la labor que se va a ejecutar, las etapas de la construcción, los horarios, el cronograma de actividades, los protocolos de higiene a implementar, la identificación de la zona de cuidado, que es la zona donde se va a destinar para las personas o los colaboradores que presenten síntomas asociados a COVID, el programa de manejo integrado de plagas, el profesional responsable de implementar ese documento, las estrategias de socialización y una carta de compromiso que debe estar firmada por el director de la obra o el supervisor. Las medidas que deben tener en cuenta los supervisores de la obra, como lo es garantizar un inspector que mínimo debe ser profesional o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo por cada 100 trabajadores o equipos de trabajo que tenga. Las medidas de control durante la jornada laboral, como lo es al ingreso, registrar los síntomas relacionados con COVID, realizar la toma de temperatura y evitar ingresos masivos. Para esto pues se sugiere que los horarios sean escalonados. Para la salida de la obra, el lavado de manos con agua y jabón, la toma de temperatura, el registro en las bitácoras que se deben llevar y garantizar que los trabajadores no lleven la ropa de trabajo a su casa y si de ser necesario, pues recomendarles que esta ropa se debe lavar de manera separada a la ropa de su núcleo familiar. El control de actividades durante el día, como supervisar que los colaboradores estén utilizando su tapabocas, manteniendo el distanciamiento físico, que eviten realizar traspaso o préstamo de herramientas, que no realicen charlas que no sean necesarias y que sean de menos de 10 personas. La programación de actividades, personal y turnos, definir modelos sectorizados o cuadrillas de trabajo, que estén siempre los mismos grupos de trabajo, igual que con los estudiantes, para evitar que se amplíe el nexo epidemiológico. El uso de espacios comunes, implementar turnos de almuerzo, tomas de refrigerio, desinfectar las mesas y comedores antes de su uso, realizar el lavado de manos y ventilar de manera constante, si es posible, los espacios como vestidores y baños. En cuanto a elementos de protección personal, se deberán limpiar y desinfectar de manera regular, mínimo una vez por jornada, con alcohol al 70% o con agua y jabón para aquellos que sea necesario. La comunicación dirigida a la comunidad se debe comunicar con al menos 48 horas de antelación sobre la realización de los trabajos programados en la obra y se debe publicar a la entrada de la misma un aviso con las medidas de bioseguridad establecidas. En cuanto a las medidas de limpieza y desinfección, se debe asegurar el abastecimiento de agua y jabón, tener una cuadrilla que se encargue específicamente y de manera constante de realizar la limpieza y desinfección de equipos, herramientas.
En cuanto a manipulación de equipos y herramientas, se recomienda que en lo posible sean personales, mantenerlas limpias y desinfectadas. Si no es posible, antes de pasar la herramienta a otro compañero, deberá garantizar que se haya desinfectado. Entrega y carga y descarga de material, se debe informar a los proveedores la recepción de los insumos, la cual se debe hacer por orden de llegada y solo se debe atender a un proveedor a la vez. En cuanto a mecanismos de respuesta ante un caso sospechoso para COVID, se debe mantener la confidencialidad del caso, no acercarse a menos de 2 metros del trabajador, proveerle un transporte privado a su domicilio con todas las medidas de protección, notificar a la entidad de salud correspondiente, avisar al supervisor o inspector de la obra, definir las medidas a seguir y las acciones a reforzar en la obra, identificar los posibles contactos que tuvo esta persona, hacer seguimiento tanto al caso como a los contactos de manera virtual, y cerrar temporalmente todas las áreas donde haya estado esta persona en las últimas 72 horas. Posterior a esto, se debe realizar un proceso de limpieza y desinfección profunda. La otra actualización que se realiza en el protocolo es ampliar el anexo 6, que corresponde a limpieza y desinfección de áreas. Se establecieron unas concentraciones recomendadas para la desinfección de diferentes superficies, como lo son desinfección en el hogar, desinfección de colegios, centros comerciales y almacenes, desinfección de áreas comunales y corredores, y desinfección de garajes, calles y parques. Esto es lo concerniente a la actualización del protocolo de bioseguridad. También queremos aprovechar el espacio para mencionar que se realizó la actualización de la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se unificó con la política del Sistema de Gestión Ambiental y se unificaron las responsabilidades de los dos sistemas, tanto de seguridad y salud en el trabajo como del Sistema de Gestión Ambiental. Se legalizó el acta de conformación del Comité de Seguridad Vial. En este momento está conformado con representantes de presencias de Bogotá y La Sabana, pero estas personas tendrán su respectivo homólogo a nivel inspectorial. Estos documentos se les compartirá a ustedes por correo electrónico y se realizará la debida publicación en el Drive. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Continuamos, por favor. Buenos días para todos. Continuando con las temáticas programadas para el encuentro del día de hoy, se encuentra la proyección de cierre, que va pues muy de la mano con el tema que tocaba nuestra compañera Liliana en el tema de nómina. Esta proyección de cierre va enfocada básicamente en la herramienta de trabajo que tiene las coordinaciones de dirección de gestión humana en cada una de las presencias y a nivel inspectorial. Recordemos entonces que la herramienta de trabajo para este año fue el plan operativo anual en el cual se especifican cuáles son los objetivos específicos y las actividades programadas para dar cumplimiento normativo y legal a todas las exigencias en el área de gestión humana por las a nivel nacional. Entonces, básicamente tenemos 5 objetivos específicos que, aunque no corresponden a la totalidad de los objetivos específicos definidos en el plan y en las actividades programadas para este año, son los objetivos que generan gran impacto para dar un cierre exitoso para la vigencia en cada una de las presencias y que permiten básicamente generar información relevante a la alta dirección, al consejo directivo, para dar cierre pues igual a la vigencia y sobre todo para enlazarlo con el proyecto de orgánico inspectorial que se tiene pues igual para la vigencia 2021 y sobre todo para la programación y la planeación de 2021 y 2026. Estos 5 objetivos específicos van enmarcados en la imagen corporativa, asegurar la entrega definitiva de la imagen corporativa o la entrega de dotaciones al personal que cuenta con derecho a este beneficio. Recordemos pues igual que dentro del Código Sustantivo del Trabajo está enmarcado en que se debe garantizar esta prestación social a los trabajadores que la tengan derecho. De una u otra manera pues igual la emergencia sanitaria digamos que no permitió que los tiempos de la entrega se dieran como bien estipulado en la norma, pero sí se puede pues igual optar de acuerdo a las medidas laborales que se dieron durante la vigencia o complementarla de acuerdo pues igual en una liquidación definitiva que se entrega al trabajador ya sea al finalizar la vigencia, de acuerdo pues igual como cada dirección tome pues la decisión
de cómo finaliza esta entrega. En cuanto a la verificación de títulos, también nosotros al corte no tenemos un cumplimiento del 100% de la verificación de títulos a nivel inspectorial. Recordemos bien que al no realizar la verificación de títulos, especialmente de títulos profesionales, la organización básicamente se hace responsable de las acciones que este trabajador dentro de su ejercicio profesional ponga en riesgo algún cumplimiento o alguna actividad que no se realice o que se realice por fuera de la ley, de acuerdo pues igual a este tipo de carreras profesionales. Entonces básicamente la invitación va... El tema de la verificación de títulos, nos encontramos con escenarios, por ejemplo, estamos en el 2020, al no haber hecho el ejercicio en el año 2019, pues arrastramos el problema, es lo que es. Hemos tenido casos de, al no hacer la verificación del título del año 2019, uno lleva en el 2020 y cuando se presentan los inconvenientes o algo, resulta que no son los profesionales, no acreditan terminación de estudios o en su defecto, en algunos casos muy particulares, pues ni siquiera ingresaron a una universidad. Entonces, eso por un lado. Por el otro, las presencias que tienen convenio con el Estado, pues uno de los requisitos es garantizar ese tipo de información. Por ende, el llamado, la sugerencia es poder culminar esta etapa. Al culminar esta etapa en esta vigencia, pues nos da la tranquilidad que como el nivel de rotación no es alto, pues todo ingreso o personal profesional que llegue a la sociedad salesiana, pues va a ser muy pequeño el volumen de trabajadores que hay que verificar. O sea, si no continuamos cerrando las brechas como tal, pues vamos a cargar el problema indefinidamente. Solo cuando se presten los inconvenientes que pueden tener consecuencias, por ejemplo, de la no continuidad con el contrato de algún convenio que tenga alguna presencia. Eso puede ser una causa como tal. Y queremos mitigar ese tipo de riesgo. Sigamos, Jessica, por favor. Claro que sí, pues como lo decía el doctor Ramos, realmente lo que queremos mitigar, porque ya se han presentado durante esta vigencia algunas situaciones en presencias particulares que se evidencian aquellos organismos que son fabricantes de diplomas, en los cuales pues igual se han presentado diplomas falsificados y realmente lo que queremos es mitigar este tipo de situaciones en adelante. Y el tercer objetivo específico corresponde a la legalización contractual y de novedades. Recordemos entonces que este espacio de legalización contractual y de novedades lo tenemos muy ligado a la digitalización de las historias laborales de acuerdo al sistema de gestión de calidad y de acuerdo a la ficha técnica de ingreso dispuesta para tal fin. Entonces, a nivel inspectorial, tenemos básicamente unificado el proceso de selección y de contratación de todo el personal. Y actualmente, con la implementación, como lo comentaba el padre Rafael, del manual de funciones, se hace necesario legalizar todas aquellas novedades contractuales de personal, preferiblemente pues igual antiguo, que no se han legalizado y que en este momento se encuentran desempeñando otras funciones o con otra asignación salarial o desempeñando otros cargos y no está legalizado dentro de su historial laboral. Básicamente va enfocado a... Sí, mire que en este proceso pues hemos venido evolucionando que pues se ha hecho la digitalización de los contratos, pero este contrato no obedece a la realidad actual del trabajador. Entonces, por ende, son dos ejercicios que hay que hacer. Uno, que si no se tiene, pues hay que hacer pues el famoso otro sí, con toda la estructura que la inspectoría tiene a disposición, que ustedes lo saben que están ahí en el Drive, ¿sí? Y si requieren necesidad de complementar la información con el mayor de los gustos, aquí la inspectoría está para colaborar. Y dos, reflejar la situación actual del trabajador. Digamos que eso es lo que se requiere. Ya no basta con la digitalización del contrato de hace 10 o 15 años, sino con la situación actual del trabajador en su desempeño. Bien. Bueno, y ya. Tengo que salir para otra reunión, pero les agradezco a todos su participación. Sigan ustedes ahí haciendo ya el cierre de esta cuarta jornada y nos veríamos mañana muy puntuales a las 8 de la mañana para tener los dos momentos que nos faltan y luego el cierre a las 10 de la mañana. Bien, muchas gracias, Dios los bendiga. Permiso. Gracias, padre, muy amable. Muchas gracias, padre. Muchas gracias.
Bueno, ya continuando y no menos importante, tenemos el objetivo específico que es cerrar el proceso de evaluación de desempeños laboral, que en este caso pues la mayoría de las presencias, incluida la sede inspectorial, lo tiene programado para el tercer cuatrimestre, y el análisis de proyección presupuestal, que es un objetivo que pues viene marchando y se hace necesario pues igual realizar su planeación dentro de la vigencia, finalizar esta vigencia para iniciar la nueva vigencia 2021. Y los resultados estudios técnicos que vamos pues igual a profundizar en ellos más adelante. Quiero detenerme un poquito con el tema del análisis de la proyección presupuestal, y es que en mutuo acuerdo con la Dirección Contable y Financiera, queremos mencionar que para la vigencia 2021 ya va a quedar la estructura del presupuesto de gestión humana dentro de la estructura del presupuesto general que debe presentar cada presencia y está con su correspondiente firma. Porque en varias ocasiones nos han dicho, pero es que ya está en una parte, pero no está con la estructura que se requiere para hacer el seguimiento y control. No sé, José Miguel, si de pronto quisieras ampliar un poquito el tema o mencionar algo con relación a ello. Muchas gracias, doctor. Con respecto al tema presupuestal de gestión humana, algunas presencias lo han tomado como documento soporte y es válido totalmente. De hecho, en los anexos del presupuesto rendiconto no hay una herramienta detallada, excepto la planilla que viene del cuadro gasto nómina que nos reporta gestión humana como presupuesto. Entonces lo que vamos a hacer es integrarlo, o nos vamos a integrar en el proceso, de modo que tanto la información que tenemos como soporte en la parte de nómina, porque un bloque fuerte es toda la nómina, otro bloque es el tema de seguridad y salud en trabajo, otro bloque, los diferentes bloques de la gestión humana, podremos soportarlo allí. Muy importante, por ejemplo, el tema de seguridad y salud en trabajo, en el orden de cumplir con el requisito de norma que se debe contar con los recursos para soportarlo. Y de igual manera, desde gestión humana, en correcta correlación con el tema de compras, que lo hablábamos el martes en los criterios, porque esa información del plan de compras que se daría en cada presencia tendría una directa relación con los presupuestos. Fíjense que vamos construyendo camino hacia organizarnos en conjunto para dar mejor soporte. Gracias. Gracias, José, muy amable. Continuamos, por favor. Bueno, buenos días. Para recordarles a todos que tenemos la disponibilidad de los resultados de los estudios técnicos en nuestro Drive, en cada una de las presencias, como el diagnóstico del clima laboral, la tabulación y análisis de la evaluación de desempeño laboral, los diagnósticos de riesgo psicosocial, los productos de las auditorías internas y externas y los resultados de las condiciones de salud. Todos estos resultados nos permiten a nosotros poder generar como ciertos diagnósticos para poder trabajar sobre los diferentes temas que podamos encontrar allí. Cada presencia tiene su informe y puede trabajar bajo esos informes las diferentes temáticas que requiramos, porque este es el insumo para el plan de capacitación, bienestar e incentivos que cada una de las presencias tiene, y también nos permite hacer un plan de mejora, no solamente en el sistema de gestión de calidad que cada uno manejamos, sino a nivel general de la presencia. En cuanto a la tabulación, quisiera dar como una puntualidad sobre la evaluación de desempeño laboral. ¿Por qué es importante la evaluación de desempeño laboral? No es solamente aplicarla y generar un resultado. No, además de aplicarla, se requiere hacer un seguimiento de los resultados que generan las evaluaciones de desempeño laboral. ¿Por qué? Porque ese seguimiento nos permite ver el avance y cumplimiento de los objetivos que tienen los colaboradores frente a sus funciones. Además, es una medición que se debe realizar periódicamente, pues para aportar, ya que nos permite hacer una retroalimentación objetiva y de calidad para promover la mejora continua, no solamente del colaborador, sino de toda la organización en cada una de sus presencias. Que nos permite también esa evaluación de desempeño, identificar esas fortalezas y aspectos de mejora que cada colaborador tiene para
pues dar no solamente a la organización y también explotarle o no explotarle, desarrollarle más habilidades de las que se pueden encontrar. ¿Qué otra importancia? La detección de necesidades y toma de decisiones. Gracias a esa evaluación de desempeño, nosotros podemos identificar qué es lo que cada colaborador necesita, no solamente a nivel de capacitación, sino también a nivel de bienestar. Y una toma de decisiones, más que todo para los docentes. Reforzar habilidades, conocimientos y mejorar el equipo de trabajo. Muy bien, continuamos. Bueno, continuando con lo que mencionaba hace un momento don José, que nos apoyaba pues igual con toda esa parte de análisis de proyección presupuestal, dentro de los encuentros últimos que se han desarrollado con las presencias en las cuales hemos sensibilizado los resultados del plan operativo con corte al segundo cuatrimestre, hemos hecho mucha relevancia en el tema de ejecución presupuestal. Hoy en día pues igual se está revisando mucho la proyección, la aprobación del presupuesto y especialmente la ejecución que cada una de las casas registra dentro de la plantilla. Dentro de esta proyección presupuestal de cierre de vigencia 2020 se les ha comunicado que se han detectado algunos saldos negativos en nómina que específicamente no corresponden a que lo proyectado no corresponda con la ejecución que va en el transcurso del año, sino específicamente porque el manejo o la operación que se le está dando a la plantilla en el momento de registrar los datos del ejecutado, de pronto no están siendo reales con la información que se registra. Básicamente esa es la recomendación que se está realizando. Dentro del segundo punto tenemos la programación presupuestal vigencia 2021, que básicamente pues igual que se les recomienda tener en cuenta estas modificaciones presupuestales que cada una de las casas ha debido realizar debido a esos ejecutados o a esos saldos negativos que han salido como resultado de la proyección presupuestal que se ejecutó a inicios de la vigencia. Tener en cuenta también dentro de esta programación presupuestal que pensaríamos pues que ya está próxima pues igual a iniciarse, creo que en noviembre, diciembre ya se está solicitando, tener en cuenta las estimaciones. Dentro de estas estimaciones, pues igual tener en cuenta la realidad nacional y mundial ante la emergencia, el análisis del entorno con indicadores macroeconómicos que sustenten realmente la toma de decisiones que se van a tomar, una planificación estratégica enfocada básicamente a los objetivos corporativos que se estén planeando y que se tengan dentro de los planes de acción, ya sea desde la dirección, en el POI, así como los planes enfocados en cada una de las presencias en cuanto a la planeación. Entonces, tener en cuenta el histórico de datos y el análisis de las tendencias presupuestales que se estén manejando. Y por último, la unificación de la plantilla presupuestal, que es la legalización de la plantilla, como lo comentaba hace un momento el director contable y mi jefe, el doctor Ramos. Se va a tratar de unificar esta plantilla para que específicamente los formatos que se manejen y que se soliciten a las casas sean unificados, sea uno solo y no corresponda pues igual como brindar varios reportes a cada uno de las áreas por separado. Y por último, dentro de la proyección presupuestal para el próximo año, pues queríamos solamente mencionarles que se tiene dentro de la planeación contemplada ya la incursión en el diagnóstico y la implementación de un sistema de gestión ambiental y un plan de seguridad vial a nivel inspectorial y que pues igual afecta o requiere realmente de la participación de todas las presencias para que de esta manera pues igual la organización pueda cumplir ante los requisitos legales a nivel inspectorial. Básicamente esos son los temas de presupuesto. No sé si mi jefe tiene alguna... No, únicamente ser muy cuidadosos con la estimación que se tenga con relación para la próxima vigencia. Pues como lo dijo Jessica, pues van a estar dos puntos bien importantes que se van a resaltar, como la gestión ambiental y el plan de seguridad vial, que le compete a cada una de las presencias y hay que estimarlo por costos, ¿sí? De igual manera, recomendar que todos los diagnósticos que acabamos de mencionar, ahorita la inspectoría se va a dar la pela en el sentido de que se van a generar una serie de encuestas y le pedimos la colaboración y la disponibilidad de ustedes, pues vamos a extenderla entre 2 y 3 meses, lo que significa que se va a cerrar para enero del próximo año, sino que son encuestas en las cuales nos van a determinar el plan de capacitación, el plan de incentivos, la intervención que se tenga que hacer con el análisis particular que tenga cada presencia.
¿Qué hemos notado dentro de los POAs que hemos venido sensibilizando? Es que no hay un análisis de la información correspondiente a ello. Se hace de forma desarticulada, como llega a la marcha, y eso, digamos que no obedece a una verdadera planeación. Entonces, la invitación es que el próximo año pues vamos a cambiar un poco los esquemas y ya no va encaminado el plan operativo. Digamos que eso, como yo siempre lo he dicho, eso es un tema de formación, ¿no? En este momento es haber implementado este tema de plan operativo virtual, que no solamente es diligenciar y subir las evidencias y llenar un dato, sino el análisis del dato, que es lo que le estamos ahorita apuntando realmente. Por eso el informe, y hago alusión a las presencias que no hemos tenido la oportunidad de hacer el segundo informe, para ver si podemos concertar la cita y que ustedes también generen espacio, porque eso también visualiza el cómo estamos y para dónde vamos, ¿sí? Y también le da unos elementos de juicio a la alta dirección de cómo vamos a cerrar, pero también cómo nos preparamos para la siguiente nueva realidad laboral y nacional que se va a presentar durante los próximos años. La estimación de la pandemia está proyectada hasta el año 2023, lo que significa que tenemos que empezar a replantear la forma de hacer las cosas. Sigue, Jessica. Bueno, ya por último, queríamos compartirle también los lineamientos de cierre que se tienen dispuestos. En cuanto al plan operativo, sabemos que pues igual se evalúan en 4 áreas específicas, que es gestión administrativa, bienestar y capacitación, y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este cierre está dispuesto para la fecha 11 de diciembre a las 12 del mediodía. ¿Qué quiere decir? Que en esa fecha y a esa hora acordada se deshabilitan los permisos en el Drive para todo el tema de carga de información, de actualización de matrices, actualización de formatos, que realmente sustenten la gestión que realizaron las casas en este último cuatrimestre. ¿No? Y en cuanto a nómina, se tiene dispuesto el cierre, podemos avanzar, para el 9 de enero del 2021, teniendo en cuenta pues igual los reportes, el tema de liquidaciones, todos los cierres que se deben de gestionar y que realmente toman tiempo dentro de las casas. De igual manera, pues como lo comentaba Marta Liliana, el tema de seguridad social, se sugiere que pues igual se deje cancelado en diciembre con el fin de que las conciliaciones que se solicitan en nómina y los demás informes tengan como el tiempo prudente para gestionarse y que al 9 de enero ya se cuenten pues igual con la información cargada al Drive. Entonces los cierres siempre están destinados en las fechas que ya se dispusieron, 11 de diciembre y 9 de enero a las 12 del mediodía. Gracias, continuamos. Bueno, Ya, damos. gracias.